Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Hoy es 17 de junio de 2026 y comenzamos el programa de hoy con algunos comentarios que hizo Helga en la Coalición Internacional por la Paz del pasado viernes sobre la intervención del Papa León XIV a favor de la paz. Si analizamos los discursos del Papa en España, que fueron apasionados y de gran claridad, e importancia estratégica en relación con la encíclica, nos damos cuenta de que este Papa León XIV representa en este momento probablemente la voz más importante a favor de la paz, la voz de la moralidad, y yo lo pondría estratégicamente al mismo nivel que el presidente Xi Jinping de China, el presidente Putin de Rusia y probablemente muy pocos otros en términos del curso de la historia, dada su influencia sobre 1.400 millones de católicos y el hecho de ser respetado como líder mundial por prácticamente todas las grandes religiones del planeta. Ahora bien, lo que dijo en la encíclica nunca mencionó nombres concretos, nunca contribuyó lo que describía de forma literal, sino que cualquiera que lea esta encíclica reconocerá sin lugar a dudas el peligro actual que representan los multimillonarios que quieren convertirse en billonarios. Criticó duramente el intento de recrear una torre de Babel y lo contrastó con la ciudad de Dios. En esta había algunas ideas que, si conocen la historia de la Iglesia y también la situación estratégica actual, por ejemplo, decía que si cada persona asumiera simplemente su papel, habría armonía en el mundo. Escuchamos a Helga Sepp-LaRouche hablando de la intervención del Papa León XIV y quiero empezar por ahí. Nos encontramos en un momento de gran tensión estratégica, de reuniones y cumbres incesantes para abordar la crisis existencial a la que se enfrenta la humanidad. Señalaste que la intervención del Papa León XIV tiene una importancia especial. ¿Qué tiene de diferente el papel que está desempeñando para que sea especial? ¿Y qué crees que quiere decir cuando afirma que cada persona debería simplemente asumir su papel? Creo que, en primer lugar, habla con una claridad sin precedentes. Si leen la encíclica completa Magnificat Humanitas, junto con los diferentes discursos que dio en España durante su gira de 6 días a principios de junio por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el conjunto de estos documentos ofrece una descripción muy clara de hacia dónde se dirige el sistema liberal occidental. Lo denomina una nueva torre de Babel. Critica y ataca la idea de que enormes cantidades de riqueza deban concentrarse en manos de unos pocos a costa de la mayoría de los pobres. También lo relaciona con la cuestión de la migración, que es un tema muy importante en España, que no se puede resolver negando a las personas el derecho a quedarse en su hogar. Y de ese modo aboga por combatir las verdaderas causas profundas del problema migratorio a través del desarrollo. Cita la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, según la cual el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Es un documento extremadamente contundente y creo que quizá no sea una coincidencia que todo esto saliera a la luz
el último día de su viaje. No, el último día de su viaje, la Unión Europea publicó y puso en vigor su propio pacto de migración de la Unión Europea, que es una verdadera aberración porque básicamente socava el derecho de asilo, reduce drásticamente el plazo para determinar si las personas tienen derecho a que se les garantice dicho asilo. En esencia, redirige a los refugiados hacia los llamados campamentos que el anterior Papa, el Papa Francisco, había denunciado acertadamente como campos de concentración. Otros lo han calificado de cárceles, pues una vez que los refugiados son recluidos en ellos, no pueden salir. Por tanto, funciona como una cárcel. Por eso creo que esta intervención del Papa es un llamado extremadamente urgente a los gobiernos de Occidente en su conjunto, ya que se refiere tanto a los países europeos como a Estados Unidos con su política del ICE, para que avancen realmente hacia el enfoque cristiano de tratar lo mejor posible a las personas más pobres y tener una cultura del amor, en lugar de una situación en la que se deshumaniza a los refugiados. Además, presenta una imagen muy elevada del ser humano, también en lo que respecta a la inteligencia artificial. Es absolutamente categórico al afirmar que la inteligencia artificial no puede compararse en absoluto con la creatividad humana. Así que solo puedo agregar que la gente debería leer tanto la encíclica como los discursos que dio en España, porque forman un todo. Y acabo de hacer un nuevo llamado a los gobiernos de Occidente para que tomen estos documentos y los combinen con algunos de los planes de desarrollo concretos que el Instituto Schiller ha elaborado en los últimos años. Porque, por ejemplo, el continente africano tendrá 2.500 millones de personas para el año 2050. Y eso significa que si se quiere abordar la crisis migratoria de forma humana, tenemos que crear 1.000 millones de nuevos empleos productivos en los próximos 25 años. Y eso necesita un cambio de rumbo, lo que sería totalmente bienvenido respecto a la política actual. Al mismo tiempo, también ayudaría a los gobiernos y a los países europeos a salir de la crisis económica mediante una cooperación tripartita con los países del BRICS. Y en el caso de Estados Unidos ocurre lo mismo. Si nos fijamos en la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, sin duda ese es el mismo enfoque que Estados Unidos debería adoptar con respecto al llamado hemisferio occidental. En lugar de intentar expulsar a China de América Latina, deberían unir fuerzas para construir proyectos como el puerto de Chancay, que ya está construido en Perú, y conectarlo a un ferrocarril bioceánico que vaya del Atlántico al Pacífico. De ese modo se podría vincular con otros grandes proyectos de infraestructura. Eso eliminaría también las causas fundamentales del problema migratorio en América Latina. Así pues, creo que esta encíclica es una intervención extremadamente importante del Papa León XIV y realmente insto a todos los que nos ven en este momento a que tomen mi nuevo documento que pueden encontrar en la página del Instituto Schiller y lo difundan entre todos los gobiernos, otras instituciones que se ocupan de la problemática migratoria, los municipios y aquellas personas que atiendan a los refugiados en las ciudades y se están quedando sin fondos. De este modo, esto puede marcar un punto de inflexión para el bien de la humanidad y creo que llega en un momento de extrema urgencia. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche y pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org. Comparaste lo que él está haciendo con el liderazgo de los presidentes Putin y Xi.
Te refieres a la calidad de liderazgo necesaria para llevar a cabo la transición hacia un nuevo paradigma de pensamiento estratégico. Dada la desesperación de la élite que dirige el orden actual que se encuentra en plena implosión, ¿se está produciendo esta transición con la rapidez suficiente para evitar una tragedia para la humanidad? Bueno, eso depende no de analizarlo sin fin, sino de adoptar un enfoque práctico. Y por eso necesitamos que muchos activistas nos ayuden a presionar a la clase política para que actúe a tiempo. Quiero decir que obviamente este es un momento en el que se están produciendo grandes cambios y tu referencia a Putin y Xi Jinping, o mejor dicho, mi referencia, tiene que ver con el hecho de que China acaba de publicar un nuevo documento sobre un modelo mejor para la gobernanza global. No hay que fijarse en las diferencias ideológicas, sino en el objetivo común. Lo que el Papa León pide es un desarrollo armonioso de todos los pueblos, y China está haciendo exactamente lo mismo. Así que, aunque provengan de contextos muy diferentes, obviamente la política del Papa León se basa en la tradición cristiana y católica, mientras que la propuesta china se fundamenta sin duda en la tradición confuciana. Llegan en un momento de amarga crisis para toda la humanidad y llegan a la misma conclusión, que solo una perspectiva de desarrollo para todos puede resolver el problema. Y ahora mismo se da un punto de convergencia porque con suerte, dentro de 2 días, el viernes, tendrá lugar en Suiza la firma del memorando de entendimiento o la firma definitiva entre Irán y Estados Unidos de un acuerdo de paz para el suroeste de Asia. Y obviamente todavía hay muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿qué pasará con los ataques israelíes en el Líbano? ¿Se detendrán realmente? Porque eso forma parte del acuerdo. Pero supongamos que todo sale bien. En ese caso, la única forma de establecer una paz verdadera en la región sería combinar este acuerdo actual con lo que llamamos el Plan Oasis ampliado, que es un plan global de desarrollo industrial para toda la región del suroeste asiático, del que se ha debatido ampliamente entre los gobiernos y los medios de comunicación de la región, y que debe incluirse en la agenda de inmediato. Del mismo modo, dado que la fragilidad del sistema económico y financiero mundial se hace cada día más evidente, ya es hora de dejar atrás la confrontación geopolítica y unir fuerzas en pro de un desarrollo común. Se trata, por tanto, de un momento muy valioso que no debemos dejar pasar. A este respecto, un informe reciente de un centro de expertos vinculado a la OTAN, la NAFO, señalaba a tu difunto esposo, Lyndon LaRouche, como una de las figuras cuya obra, especialmente en el ámbito de la ciencia de la economía física, ha sido la impulsora de esta transición o la encargada de llevarla a cabo. Ahora bien, Helga, has viajado por todo el mundo promoviendo grandes proyectos capaces de lograr los avances científicos y culturales necesarios para crear las condiciones que garanticen la paz. Uno de ellos que acabas de mencionar es el Plan Oasis ampliado. La pregunta que me han enviado es, ante la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, ¿sigue creyendo que este gran proyecto puede superar años de amargos enfrentamientos geopolíticos, incluida la amargura que provoca el genocidio en curso contra los palestinos de Gaza, y lograr la paz? Bueno, más nos vale trabajar para que estos planes se hagan realidad, porque está muy claro que en la era de las armas termonucleares, si el conflicto en Oriente Medio no se resuelve pacíficamente, existe el peligro de que con el tiempo el conflicto se intensifique hasta el punto de que se utilicen armas nucleares, ya que Israel cuenta con un arsenal de probablemente 200 misiles nucleares. Irán podría desarrollar, si es que aún no lo tiene, un arma nuclear y cuenta con los lanzadores necesarios
para lanzarla contra sus objetivos en unos pocos días como máximo. Esa es la opinión del profesor Postol. Así que si esto se agrava, podríamos enfrentarnos a una guerra nuclear a escala mundial, porque en cuanto se utilizaran armas nucleares contra Irán, no puedo imaginar que Rusia se quedara de brazos cruzados ni que pudiera hacerlo. Del mismo modo, tenemos una situación en torno a Ucrania en la que se está intensificando lo que en realidad es una guerra sustituta entre la OTAN y Rusia, que comenzó con las 6 ampliaciones hacia el este de la OTAN, lo que rompió todas las promesas hechas al final de la Guerra Fría y luego, paso a paso, a medida que se produjo el golpe de Estado en Maidán y toda la situación se agravó, primero se enviaron cascos, luego los tanques, después la artillería pesada, luego los HIMARS, luego misiles de largo alcance y finalmente se atacó la infraestructura de la tríada nuclear en lo más profundo del territorio ruso. Y cada vez Occidente decía, oh, no hay líneas rojas. Ya ven que Rusia no está reaccionando. Y eso ha tenido una respuesta muy grave. Primero fue el analista Sergei Karaganov, quien dijo, bueno, si Occidente sigue haciendo eso, quizás Rusia tenga que lanzar una bomba nuclear táctica para que se den cuenta de que hay que tener miedo cuando se trata con la potencia nuclear más fuerte del planeta. Y durante bastante tiempo parecía que Karaganov era la única voz y que el presidente Putin se mostraba paciente, al igual que todo el gobierno que le rodeaba. Pero según los últimos informes, a medida que continúan los ataques en lo más profundo del territorio ruso, lo cual solo puede suceder con el apoyo de la OTAN y especialmente con ayuda de los británicos e incluso de Estados Unidos, independientemente de lo que diga Trump. Al parecer, en estos momentos existe un debate cada vez más intenso en Rusia, en el que se afirma que quizás no sea posible evitar una guerra con Europa. Y por parte de los europeos, tenemos una plática absolutamente descabellada sobre el rearme. Aún así, debo decir que el comandante en jefe de la OTAN, el general Alexus Grinkevich, en el marco del Salón Aeronáutico y Espacial ILA de Berlín, acaba de afirmar con toda claridad que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN. Así que cabría pensar que si el comandante en jefe de la OTAN dice eso, alguien como Rutte, Pistorius y todos esos otros de alguna manera deben cambiar su punto de vista. Sin embargo, esto no parece influirles en absoluto. Así que creo que nos encontramos realmente en una situación muy peligrosa y por eso necesitamos que muchas personas de buena voluntad intervengan y se movilicen, porque no se puede confiar en que estos gobiernos hagan lo correcto. Tengo una pregunta de un historiador israelí que dijo que, ¿crees que es un error achacar toda la culpa a Netanyahu? Porque la población israelí ha sido condicionada. Y él dijo, lavada de cerebro, para creer que se avecina un nuevo holocausto y que por eso apoyan el tipo de ataques que vemos en el Líbano y en Gaza. Preguntó si crees que sería posible que Trump cortara la ayuda y el suministro de armas a Israel en caso de que Netanyahu se resistiera a cumplir los requisitos para acabar con los combates en el Líbano. ¿Y crees que si Trump hiciera esto, el Congreso reaccionaría en contra? Bueno, creo que esa pregunta tendrá que responderse muy pronto porque es un punto indiscutible e innegociable del acuerdo de 14 puntos que se respete la soberanía del Líbano. De lo contrario, el acuerdo queda anulado. Así que creo que el gobierno iraní ha dejado muy claro que no seguirá aceptando los ataques israelíes contra el Líbano. Y al parecer, varios políticos israelíes han declarado en los últimos días
que no tienen intención de respetar este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Ahora le pasaron la pelota a Trump. Tiene que elegir, o bien quiere un acuerdo de paz, o bien la situación se agravará y todo se irá al traste con la economía mundial al borde del abismo. Creo que Trump está recibiendo mucha presión, no solo de Israel, sino también del resto del mundo, porque Europa, Asia, América Latina, África, todas estas regiones están sufriendo enormemente las consecuencias de la guerra. Así que creo que probablemente todo se reducirá a quien pueda ejercer más presión y esperemos que haya suficientes personas en Estados Unidos que sean la voz de la razón, que exijan en definitiva que Trump haga lo correcto, pero creo que será necesaria una gran movilización popular. Hay una pregunta del Reino Unido sobre el G7 en Francia. Dice que le parece increíble el nivel de hipocresía de los líderes europeos. En un momento dan su apoyo a la guerra y al siguiente se oponen. ¿Hay alguna esperanza de que se pueda convencer a los gobiernos europeos para que dejen de prepararse para la guerra y se unan a Rusia y a China y a las naciones del sur global para crear el nuevo paradigma? ¿Ve alguna posibilidad de que Trump pueda colaborar con el BRICS, a pesar de que considere al BRICS como un ataque al dólar? Bueno, creo que la situación estratégica es extremadamente complicada y está muy entrelazada. No creo que una sola acción pueda resolverla por sí sola. Me refiero a que, digamos, los signos esperanzadores son que Trump ha respondido una y otra vez de forma positiva a las llamadas de Putin y a sus reuniones con Xi Jinping, en claro contraste con lo que han estado haciendo algunos europeos, especialmente la coalición de los dispuestos. Así que ese es un factor positivo. Pero realmente instaría a la gente a respaldar mi llamado a los gobiernos para que utilicen la encíclica del Papa con el fin de obligar a los países a cambiar su política hacia el sur global. Es decir, hace falta un frente de acción. Y creo que esta encíclica, combinada con la política migratoria, tal como se expresó en los discursos en España, constituye efectivamente un frente claro. Hay que tener en cuenta, ante todo, que se trata de un papa estadounidense. Creo que esto es muy importante. El papa recibirá la Medalla de la Libertad este año, el 3 de julio, en Filadelfia, en la Universidad de Villanova, donde estudió. Además, recientemente se refirió de manera muy positiva al espíritu de la Declaración de Independencia. Existe, por tanto, un vínculo muy fuerte entre este Papa, el primero de origen estadounidense, y la situación en Estados Unidos. A eso hay que sumar los 1.400 millones de católicos. Pero como mencionaste en mi declaración inicial de la Coalición Internacional por la Paz, este papa en particular y los papas en general son respetados no solo por todos los cristianos, lo que ya es un número mucho mayor de personas, sino también en general por todas las grandes religiones monoteístas y la mayoría de los líderes de Estado, porque se trata de una autoridad moral del más alto nivel. Así que creo que lo que necesitamos es movilizar este flanco poniéndonos en contacto con los gobiernos, los sindicatos, empresarios, industriales, las organizaciones de migrantes, con todo el mundo y decir, miren, está muy claro que si esta crisis continúa, costará la vida de millones y millones de personas, lleva el peligro de una guerra. ¿Por qué no cambiar entonces la política siguiendo la línea de lo que el Papa da a entender desde el punto de vista moral y lo que el Instituto Schiller lleva muchos años proponiendo en materia de políticas económicas? De hecho, el Plan Oasis ampliado se remonta ya a 51 años atrás.
Lyndon LaRouche propuso esta iniciativa por primera vez en 1975 y recientemente la hemos actualizado para adaptarla a la situación actual. En 2014, publicamos por primera vez de manera exhaustiva otros programas como el Puente Terrestre Mundial. Hemos publicado muchos otros informes, tales como Operación Juárez para América Latina, el Plan de la Cuenca del Pacífico para el suroeste de Asia, un plan para la reconstrucción de Estados Unidos y el Puente Terrestre Euroasiático. En definitiva, hemos elaborado proyectos económicos para toda la economía mundial que podrían ponerse en marcha de inmediato. Por tanto, ha llegado el momento de incluir estos temas en la agenda de manera seria. Tengo otra pregunta. La verdad es que no estoy seguro de dónde es esta persona, pero dice, me entusiasmó ver el debate de los jóvenes de Uganda en la reciente conferencia de Berlín sobre asumir la responsabilidad del futuro, incluido su interés por la ciencia y la nueva tecnología. Por desgracia, en Occidente, el debate sobre las nuevas tecnologías suele limitarse a la inteligencia artificial. ¿Podemos llevar ese espíritu de África a los países occidentales? Bueno, creo que es necesario que la voz del sur global se haga mucho más fuerte e incluso que la voz de la juventud del sur global sea la más fuerte, porque estos jóvenes de África, Asia y Latinoamérica es su futuro, al igual que el de la juventud desorientada de Europa y Estados Unidos, por cierto. Y dado que representan a la mayoría global, yo les pido que difundan este video de Uganda por todas partes y se unan a nuestros esfuerzos para construir un movimiento de ciudadanos del mundo y visiten a muchos jóvenes para hacer oír esta voz y de esa manera, con suerte, encender alguna chispa de creatividad en los jóvenes de Europa y Estados Unidos, que parece haber quedado sepultada bajo mucha mala cultura y mala ideología. Esta es una pregunta de un veterano militar que trabajó en el sector de la defensa. Escribe, no puedo creer que el Congreso esté intentando colar en la sección 224 del proyecto de ley de autorización de defensa nacional la integración de los sectores de la tecnología y la inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel, es decir, integrar los dos ejércitos. Dijo, dado que estamos viendo cómo el gobierno israelí muestra el mayor desprecio hacia nuestro comandante en jefe, ¿qué beneficio nos da el proporcionarles acceso a nuestros avances en las tecnologías militares y afines? ¿Se puede detener esto en el Congreso? Bueno, creo que más vale que se detenga porque en este momento, con la militarización de la inteligencia artificial, ya existe una propagación muy peligrosa de tecnologías que son letales y se utilizan para asesinatos automáticos. Todas estas cosas, por cierto, que denuncia el Papa en su nueva encíclica. Y obviamente cualquier país que firme este tipo de acuerdos, que ya no son solo entre Estados Unidos e Israel, sino también entre Gran Bretaña y Alemania, la situación ya ha ido demasiado lejos. Así que creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, presionar al Congreso para que lo rechace. Pero lo más importante es que el gobierno chino ya presentó hace 2 años una nueva propuesta de desarme para regular la inteligencia artificial. Este tipo de cuestiones debe incluirse seriamente en la agenda porque toda la arquitectura de control de armamento se ha desmantelado. Ya no existe ni un solo tratado. Así que creo que ya nos encontramos en una situación de anarquía, lo cual es extremadamente preocupante, y yo espero que la población de Estados Unidos se asegure de que en las elecciones de mitad de periodo se expulse a los congresistas y senadores que votarían a favor de este tipo de medidas. Creo que este es el momento que la población realmente debe hacer eso. Sobre todo porque la popularidad del gobierno de Israel ha caído
debido al trato que da a los palestinos, especialmente en Gaza. Tengo una pregunta más para ti, Helga. Va dirigida a ti en tu calidad de fundadora y líder del Instituto Schiller y de la Iniciativa para un Nuevo Renacimiento. Es de un profesor de preparatoria que vive en Canadá. Dice, vivo en Vancouver, hago un podcast local. Estaba viendo con mi mujer y mi padre la reciente pelea en jaula celebrada en Washington, D.C. y me quedé atónito al ver cómo se celebraba en la capital de tu nación una pelea que glorifica la bestialidad. ¿Qué ha sido del Estados Unidos hermoso? Bueno, está claro que se ha vuelto feo. El estadounidense feo está dominando, sea quien sea. Creo que una vez más, la respuesta a eso debe ser el gran arte. Y me intriga mucho el hecho de que en la nueva encíclica, y espero que me disculpen por el entusiasmo que siento al respecto, el Papa hace un llamado en esa encíclica que se titula Magnifica Humanitas, la magnífica humanidad. Aboga porque el gran arte sea una protección contra la normalización del mal. Y allí cita en concreto que hay ciertas obras de gran arte que han demostrado ser proféticas en ese sentido, y menciona especialmente la Novena Sinfonía de Beethoven, que me parece muy hermosa porque el texto de Schiller es la oda a la alegría, y recordarán que dice, todos los hombres volverán a ser hermanos, y que en los cielos debe haber un buen padre. Contiene tantas ideas hermosas y Beethoven la ha convertido probablemente en una de las obras de arte más destacadas que la humanidad haya producido jamás. Así que creo que eso es lo que hay que esgrimir frente a esta caída absoluta a la barbarie que se ha puesto de manifiesto en esa pelea en la jaula. Y no malgasten más emociones en ello, simplemente sigan adelante y muestren lo bueno, porque creo que el otro punto de la encíclica en la que el Papa aboga por una cultura del amor es realmente la respuesta, ya que no saldremos de esta crisis si no movilizamos la emoción humana más hermosa, que es el amor. Así que llevo décadas diciendo cosas similares, que necesitamos sentir un amor casi tierno por la humanidad para salir de esta crisis. Y si seguimos odiando y luchando, eso no hará más que perpetuar la crisis. Y el padre Barry, ese maravilloso sacerdote de 96 años, creo que tiene 96 años, en la reciente reunión de la Coalición Internacional por la Paz, pedía precisamente eso, y creo que deberíamos escucharlo, porque si no nos convertimos en una humanidad del amor, puede que dejemos de existir. La campaña presidencial de Diane Sare, en lugar de organizar una pelea en jaula, va a celebrar un concierto y una serie de lecturas el 5 de julio a las que la gente puede informarse y participar. Helga, vamos a pasar a hablar sobre la Coalición Internacional por la Paz. Debo decirte que la mayoría de estas preguntas provienen de personas que han participado en las reuniones de Zoom de la CIP. Para quienes aún no las conocen, esta es una oportunidad para hablar con personas que definen política y, lo que es más importante, para interactuar con Helga. ¿Qué tenemos programado para este viernes? Estas son todos los viernes a las 11 a.m. hora del este. Bueno, dada la extraordinaria importancia de esta encíclica, ese será uno de los temas principales. ¿Cómo aumentar la movilización en los 5 continentes para poner las demandas de esta encíclica a la mesa de los gobiernos y las instituciones? Naturalmente, esto tendrá lugar el mismo día en que se firme el acuerdo con Irán en Suiza, por lo que contaremos con ponentes de la región que hablarán sobre ese tema. Así pues, obviamente, reevaluaremos nuestra situación estratégica tras la reunión del Grupo de los 7 con respecto a Ucrania.
Así que por favor, únanse a nosotros porque necesitamos activistas y todo lo que una persona puede hacer en momentos como este es absolutamente decisivo, ya que se trata de momentos históricos en los que la intervención de mucha gente de bien que se une en torno a un buen plan puede hacer que la historia avance en una mejor dirección y tal vez alcanzar un nuevo paradigma en el que dejemos atrás para siempre el horror de resolver los problemas mediante la guerra. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes, si no antes. Sí, hasta luego.